Saludos cordiales, le habla la licenciada Shirley Castillo. Hoy vamos a tratar un tema que está realmente pegándole a muchas personas. Son los trastornos de ansiedad y resulta muy importante conocerlos para justamente abordarlos, porque es de esta manera que vamos a poder tomar acciones concretas y poder comprender lo que nos está pasando. Para empezar, me gustaría comentar que el miedo como emoción tiene un papel positivo. El miedo nos ayuda ante un peligro o amenaza real a que podamos tomar acciones, ya sea para defendernos o para huir. Entonces, desde este punto, el miedo tiene su función, pero cuando esta emoción se distorsiona, aquí es donde empiezan los problemas, porque entonces empieza a generar dificultades y trastornos de los cuales vamos a conversar, porque ya ese miedo deja de ser real, sino distorsionado, y imaginario y bastante irracional en muchos casos. Viene a ser importante que hagamos una diferencia entre preocupación, ansiedad, miedo y más adelante también vamos a hablar del estrés que combina estos elementos. Cuando hablamos de preocupación, estamos hablando de esos pensamientos repetitivos y obsesivos sobre un problema que puede ser real o imaginario. Aquí también cabe resaltar que la preocupación es el componente cognitivo de la ansiedad. La intensidad de esa preocupación va a determinar mucho si está dentro de un rango normal o está dentro de un rango patológico. Luego tenemos el miedo. El miedo es una respuesta emocional ante una amenaza inminente, real o imaginaria, que es un poquito lo que les expliqué hace un momento. Si yo veo un perro bravo y siento miedo, esto me hace a que yo tome acciones para prevenir una situación. Y por supuesto, más aún si ese perro bravo se me viene encima. Ahí claro que tengo que correr. Ahí no es prudente enfrentarme al perro, ¿eh? Entonces, el miedo va a cumplir esa función, ¿no? De ponerme a salvo. La ansiedad viene a ser esa respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Esta definición es de acuerdo al DSM-5. Esa amenaza puede ser posible o puede ser bastante irracional. Entonces, vayamos distinguiendo aquí las diferencias entre preocupación, miedo y ansiedad, porque esto nos va a ayudar mucho a comprender lo siguiente que vamos a explicar. Ahora bien, cabe también recalcar que estos tres elementos, preocupación, ansiedad, miedo, pueden combinarse y estar presentes de forma simultánea a la vez. Yo puedo sentir preocupación y miedo y porque es ante un hecho concreto, real. O puedo sentir preocupación y ansiedad porque el contenido de esa preocupación y ansiedad es de cosas que realmente todavía no están pasando, no son reales y no se sabe si es algo que realmente pueda pasar o no. Dependiendo a veces de la intensidad de todo eso y las circunstancias, eso va a influir mucho en los diferentes tipos de trastornos que dentro de un rato vamos a conversar. Ahora hablemos un poquito qué es lo que sucede. Para muchas personas la situación empieza con una preocupación. Empiezan a preocuparse por una situación, por ejemplo, una persona que tiene una deuda terrible con la tarjeta de crédito y es que no haya por dónde, cómo solucionar esa situación. Entonces empieza a preocuparse, preocuparse, a pensar en eso, a pensar en eso, a pensar en eso, pero de una forma obsesiva. Entonces empieza a surgir ya el miedo o puede surgir la ansiedad, que aquí sería más que nada la ansiedad. Y esa ansiedad va a generar síntomas tanto físicos como psicológicos, que dentro de un momento vamos a ver en detalle. El por qué reaccionamos de una forma o de otra ante un mismo evento hay muchos elementos que se combinan y que respaldan esa situación. Mi respuesta en un momento tiene toda una historia. Hay causas fisiológicas,
Hay toda una historia de vida, hechos que me pasaron, situaciones que viví y que me marcaron, una cierta dinámica familiar, mandatos familiares que influyeron en mi forma de comportamiento, en mis creencias personales, enfermedades que pueden estar presentes, eventos de pronto catastróficos que llegué a vivir o más traumáticos que me marcaron de alguna forma, el contexto sociocultural. Una persona que vive en un barrio donde constantemente se dan balaceras, pues no es lo mismo. No es lo mismo para una persona que vive en un lugar donde es tranquilo, donde esas situaciones casi nunca pasan o muy rara vez se escucha. Entonces, estos elementos y más influyen mucho en el tipo de respuesta que yo tengo ante el estrés, la ansiedad, el contenido de las preocupaciones, la intensidad de las preocupaciones. Las preocupaciones pueden tener una función positiva y es el hecho de que ante una situación difícil o desagradable, la preocupación ayuda a estimular el cerebro. Ese es su papel. ¿Para qué? Para ayudar a resolver el problema o la situación, y esto es positivo. Esto ayuda a la persona. Pero el problema está en que cuando las preocupaciones se vuelven ya obsesivas, demasiado recurrentes, entonces deja de ser funcional, deja de ser adaptativa, ya no ayuda a la solución porque la persona se preocupa, pero no se ocupa, se bloquea. Entonces, si yo veo que me estoy bloqueando, hay que actuar rápido. Está bien, dése un tiempo para preocuparse porque es la parte de que estimula el cerebro, pero hay que aprovecharlo, hay que canalizarlo de una forma adecuada. ¿Cómo? Escriba sus preocupaciones. Al escribirlo, por un lado le va a aliviar y por otro lado le va a ayudar a aclarar su mente para aplicar, por ejemplo, técnicas como la resolución de conflictos, que tiene 4 pasos sencillos pero muy importantes. Y primero es definir bien el problema, los diversos ámbitos en que me está afectando y la forma específica y concreta en que me está afectando. Eso hay que aterrizarlo en preguntas como dónde, cómo, cuándo, de qué forma, con qué. O sea, preguntas así me pueden ayudar para yo especificar y definir el problema. Luego entonces paso a la creación de alternativas. Definiendo el problema se genera una lluvia de ideas sobre las diversas alternativas posibles. Por ejemplo, si estoy en extremo preocupada y tengo muchísima ansiedad por las deudas tan grandes que tengo por las tarjetas de crédito, entonces, ¿cuál puede ser alternativas que yo puedo plantearme? Bueno, de pronto puedo plantear, si tengo trabajo, buscar cómo regular mi presupuesto, ¿verdad? Cómo reestructurarlo para poder hacer abonos extras a esa tarjeta y poderla pagar más pronto y bajar los intereses. Si no es posible eso, entonces buscar cómo genero un ingreso extra a través de otros medios. Por ejemplo, actualmente existen muchas formas de emprendedurismo que se puede empezar desde pequeño. Entonces busco alternativas, ¿verdad? Busco soluciones. Eh, Luego, entre las diversas alternativas que vaya explorando, que haga lluvia de ideas, aquí puedo apoyarme con otras personas también, ¿verdad? Que me puedan aportar ideas. Paso al tercer punto, que son ya las decisiones. Y es que aquí, a partir de las alternativas que estuve viendo, entonces cada una le empiezo a valorar cuál es la que me da el mejor resultado y cuál es la que me aporta una solución ganar-ganar, según las circunstancias. Entonces, me comprometo con X decisión. Y esto es muy importante, porque nada hacemos con llegar a este punto si no pasamos a la acción, ¿verdad? Entonces, tomar una decisión, comprometerme y llevarlo a la acción. Luego, el cuarto punto es la verificación y es revisar si esta situación fue solucionada satisfactoriamente, si mis acciones realmente contribuyeron o si tengo que replantear el asunto, volviendo otra vez a repetir estos 4 pasos. Entonces, miren, aquí un mensaje muy importante que quisiera que se llevaran mucho de este pequeño video es que es evitar que las preocupaciones aumenten.
ayudar a prevenir el distrés, porque el estrés o eustrés es el estrés positivo, el que se necesita para la vida diaria. El distrés es ya el estrés negativo, el que nos enferma. Entonces, si logramos atajar las preocupaciones, canalizarlas adecuadamente, vamos a prevenir el distrés y la ansiedad excesiva, que una ansiedad excesiva nos puede generar otro tipo de problemas más serios. Y es que vean ustedes, hablando un poco más del estrés, es que el estrés se define como una reacción a cambios en el entorno o fuerzas que superan los recursos de una persona. Y eso es lo que muchas veces pasa en muy diversos ámbitos. La persona ve una situación mucho más grande que sus fuerzas y sus recursos, entonces se ve abrumada, se ve sobrebordada. Y esto empieza a quemarla y afectarla en muchos sentidos que en un momento vamos a ver. El estrés es tanto el aspecto fisiológico, que aquí entra en juego el miedo, y el aspecto cognitivo, que entran en juego las preocupaciones. Y todo esto viene a generar mucha ansiedad. Si no se maneja adecuadamente, puede generarnos mucha ansiedad. Y es que vean cómo tenemos que ponerle atención a este tema del estrés, o más bien del distrés, porque afecta en demasiadas cosas a nivel mental y físico. Vean ustedes, dolor de cabeza, migraña, mareos, desmayos, lagunas mentales, aumento en el ritmo cardíaco, confusión, ataques de pánico, sudoración, dolores musculares, desorientación, impaciencia, tendencia al llanto, ataques de ira, depresiones constantes, aumento en el consumo de alcohol o tabaco, temblores de manos y piernas, comerse las uñas, problemas digestivos, todo lo que es gastritis, colitis, dificultades para tomar decisiones, ahí esta parte de la indecisión es un bloqueo importante, la falta de concentración, problemas de sueño, ya sea que tiene insomnio o que duerme demasiado, fatiga, pasa cansado todo el tiempo. Entonces, miren ustedes en semejante estado cómo se va a hacer para poder enfrentar los constantes retos de la vida cotidiana. Se tiene familia, se tiene trabajo, de pronto estás estudiando o de pronto no tenés trabajo y tenés que ver cómo enfrentar la situación y para eso ocupas tu mente clara. ¿Y cómo se hace si estamos en semejante estado? O sea, hay que buscar cómo salir de ese atasco. El estrés laboral tiene sus características muy particulares. A nivel de cambios emocionales, las personas ya están más enojadas, hay mucha ira, mucha tristeza, mucha ansiedad, se baja la autoestima, la mente se bloquea, se pone en blanco. A nivel de cambios físicos le da insomnio, dolores de cabeza, problemas digestivos, porque recordemos que el estómago es donde primero eh, repercuten las emociones de todo tipo. Tensión muscular, el famoso gorila, que a veces, ¿verdad?, lo tenemos encima. La hipertensión arterial, aquí donde las personas que padecen de la presión se ven bastante afectadas. Y algunos tips sobre esto que se recomienda es aprender a delegar, aprender a decir que no, marcar una hora de cierre, poner límites y tratar de que las relaciones sociales, tanto dentro como fuera del trabajo, sean lo más sanas posibles, sean respetuosas, amables. Entonces, como pueden ver, son una serie de consecuencias bastante importantes para ponerles atención, para tomar decisiones sobre qué hacer ahora, no dentro de 10 años ni dentro de 2 años, no, es ahora. Porque sí es posible trazar un plan de estrategias para manejar el estrés y eso ciertamente va a depender de cada persona, porque cada persona tiene sus particularidades, pero es importante un plan personalizado. Pero algunos elementos aquí para mencionar y tomar en cuenta. Bueno, el comer saludable 5 veces al día, el nutrir bien el organismo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces o la mayor parte del tiempo? En realidad no nutrimos el cuerpo de una forma completa como necesita para que el cuerpo pueda asumir sus tareas. Entonces aquí es donde entra el juego, por ejemplo, lo del tema de los suplementos.
Los suplementos alimenticios vienen a ayudar mucho a complementar la alimentación que es deficiente. Algunos tratan realmente de hacer el esfuerzo de comer balanceado, pero otros ni siquiera tienen el chance. Comen lo que pueden. Y a veces esa comida de rápido son comidas llenas de grasa, comida chatarra, y eso genera cualquier cantidad de consecuencias. El dormir entre 7 y 8 horas diarias, esto se vuelve un reto. Para muchas personas se nos vuelve un reto lograr dormir al menos 7 horas, pero y es increíble lo enormemente beneficioso que es. Así que cuidar mucho ese aspecto. Utilizar técnicas de relajación como respiración profunda. Miren, es algo muy sencillo, la respiración profunda, que es simplemente ahí donde está usted, ponerse cómodo y respirar, hacer por lo menos unas 10 respiraciones, así que usted toma aire así profundo y lo bote bien despacio. Hacer esto a lo largo del día varias veces, dependiendo de su situación, 4 o 5 veces al día, cuando se levanta, a mediodía, a media tarde, cuando llega a su casa, antes de acostarse. En fin, le puede ayudar muchísimo, algo sencillo y efectivo. El cerebro, cuando le llega oxígeno, entiende que todo está tranquilo, que puede estar en calma. Porque ¿qué es lo que pasa con el estrés? Que el cerebro entiende que tiene que estar alerta, vigilante, porque hay que o atacar o huir. Cuando le llega oxígeno es algo así como un mensaje, es como diciéndole calma, calma, todo está bien, tranquilo, no pasa nada, no hay que atacar a nadie ni salir corriendo. Entonces ténganlo muy presente. Mantener comunicación con su familia y con sus amigos, tratar de establecer ese contacto, el vínculo afectivo es sumamente importante. Y si no lo tenemos, empezar a construirlo. ¿Y cómo puede construirlo? Bueno, de formas tan sencillas como sonreír con un saludo. Saludar y sonreír, hacer contacto visual. Yo sé que ahora en este momento con el tema del COVID, que usamos mascarilla, ya esa sonrisa ni se ve porque andamos tapados, pero que la mirada sea muy expresiva, que el tono de voz sea muy expresivo, de amabilidad. Todo esto ayuda. Realizar actividades dentro de la empresa para socializar, o sea que tratar de que hagamos actividades que nos ayuden a conectarnos unos con otros. Conocer muy bien nuestras responsabilidades. A veces hay personas que les pasa mucho que se sobrecargan de trabajo, no saben decir que no, no saben poner límites, se sobrecargan muchísimo. Buscar ayuda cuando se necesita. Aquí a veces hay que trabajar un poco con el tema del orgullo. No queremos que los demás sepan que sí ocupamos ayuda o que no sabemos algo, porque de pronto nos da miedo que vean que de pronto alguna cosa no sabemos y realmente necesitamos la ayuda, así que aprender a pedir ayuda. Tener horarios razonables. Con el tema del teletrabajo, para muchos esto se ha hecho un caos, porque dejaron de tener horarios razonables y entonces están trabajando 8, 9, 10 de la noche ahí en su casa, pero están trabajando y esto obviamente desgasta muchísimo. Exigir o dialogar para una carga de trabajo razonable. De pronto a veces hay muchas cuestiones que se podrían hacer para aliviar las cargas y con un poco de comunicación pues se hace posible. Ejercitarse frecuentemente, el tema del ejercicio viene a ser como siempre sumamente importante. Y otro elemento que me gustaría agregar aquí es una vida espiritual activa. Las personas que tienen una relación con Dios más cercana, de amigos, tienen una gran ventaja. Miran con más esperanza en las situaciones que se le van presentando, eh, pueden como sobrellevar las cosas mejor y de pronto eh, el dolor o el sufrimiento que venga a sus vidas, pues poderlo canalizar. Entonces también les recomiendo una vida espiritual activa, que estoy segura que Jesús les está esperando con los brazos abiertos para ser su amigo y ayudarles en las situaciones. Entonces hablemos ahora de los trastornos de ansiedad, que es un nivel ya más allá de las preocupaciones normales y el estrés cotidiano. A veces me han preguntado cómo hago yo para saber si se tiene un trastorno de ansiedad. Bueno, vamos a conversar un poquito cuáles son las diferencias según el DSM-5. Los trastornos de ansiedad se diferencian
del miedo o la ansiedad normal propio del desarrollo por ser excesivos o persistir más allá de los periodos de desarrollo apropiados. Se distingue de la ansiedad o el miedo transitorio, a menudo inducido por el estrés por ser persistentes. Por ejemplo, suelen tener una duración de 6 meses o más. Una cosa es que me pasó una situación en la mañana en el trabajo donde me dieron una noticia y me preocupé, qué sé yo, una noticia de que van a empezar a haber recorte de personal, por decir algo. Esa noticia que recibo yo en la mañana como un rumor, todavía no como una confirmación, como un rumor, si es una preocupación, digamos, más sana, es una preocupación que no debe pasar más allá de un rato. Y después de ese rato pensar, bueno, en dado caso que realmente a mí me pasara, me tocara la rifa, bueno, yo podría hacer esto, esto y esto y esto. Y ya lo suelta, deja ahí y sigue adelante con su día. Pero para una persona que tiene ya problemas de ansiedad, que sus preocupaciones tienden a ser muy obsesivas, eso va a ser tema de su mente para no solo para todo el día, sino para las siguientes semanas. Y no le va a dar tregua y le va a afectar a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel social. Entonces, para que vayamos viendo las diferencias en cuanto a lo que es la palabra excesivo y persistente. Aquí en este gráfico que me pareció bastante útil lo pueden ver un poco mejor. La ansiedad a nivel normal se caracterizaría porque son pocos episodios, la intensidad es leve, la duración es limitada. Pero a nivel patológico los episodios son repetidos, son constantes, la intensidad es alta y la duración es prolongada. En cuanto al estímulo, si es normal, pues sería una reacción de ansiedad normal ante una situación. Por ejemplo, tener que exponer ante un auditorio de 100 personas, por dar un ejemplo. Es lógico que uno sienta ansiedad. Claro que sí. Pero a pesar de lo que uno sienta, uno hace la exposición. Sin embargo, cuando es patológico, hay una reacción desproporcionada, a la persona se le quiere salir el corazón, le empiezan a sudar las manos, se traba, se bloquea, se le olvidó todo, en fin, se descompuso, son reacciones desproporcionadas. En cuanto al grado de sufrimiento, pues si es normal va a ser limitado y es transitorio, pero si es patológico va a ser un alto grado de sufrimiento y duradero, ahí va a estar por largo rato. En cuanto a la interferencia en la vida cotidiana, si es una ansiedad normal, pues va a ser prácticamente ausente o muy ligera la interferencia en su vida cotidiana. Pero si es una ansiedad patológica, sí, va a ser profundo como va a alterar. Tanto así que la persona no va a poder trabajar, no va a poder dormir, se va a ver muy afectada su vida familiar, su relación de pareja. Y digamos, si se trata de niños, se va a ver muy afectado su rendimiento académico, por ejemplo. Aquí tenemos diferentes tipos de trastorno de ansiedad, pero primero quiero hacer una advertencia. Vamos a comentarlo muy brevemente, pero por favor tengan cuidado de no ponerse etiquetas ni ponérselas a nadie. Porque vean, para saber si realmente alguien tiene un trastorno, hay que hacer toda una evaluación psicológica con diversas pruebas, ¿verdad? Muy seriamente y con un fundamento científico para poder dar el diagnóstico. Y a partir de un diagnóstico, bien valorado, entonces trazar el plan de tratamiento. Por eso les digo, esto no es cualquier cosa, así que tengan mucho cuidado con lo que vamos a comentar. Tenemos el trastorno de ansiedad generalizada. Es ansiedad y preocupación excesivas, persistentes todo el tiempo por cualquier cosa. Las personas tienen dificultades para controlar sobre diversos acontecimientos o actividades con una duración mayor a 6 meses. Esto es como mínimo. Muchas personas les da, tiene una mayor duración. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanza un nivel máximo en minutos.
Los ataques de pánico pueden tener sensaciones de catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho o latidos rápidos, taquicardia, eh, palpitaciones bastante fuertes, sudoración también y como una sensación de desmayo, de mareo. Este tipo de situación cualquier persona le puede pasar también en cualquier momento. Entonces no significa que porque a usted le pasó hace 3 años usted ya tiene ese trastorno. No, no es así. Luego tenemos el trastorno por estrés postraumático. Este es un trastorno susceptible de desarrollarse cuando una persona ha sido confrontada o ha vivido un riesgo mayor a su seguridad, un evento traumatizante. Aquí pueden ser una amenaza de muerte, un evento catastrófico, la naturaleza, se enfrentó o tuvo contacto con cuestiones de guerra, eh, fue testigo de un asesinato, de un robo, en fin, un evento que realmente fue muy fuerte y las personas pueden empezar a manifestar síntomas de ansiedad, de pesadilla, de flashbacks, meses después. Así que sí, es un aspecto bastante importante a trabajar. Luego tenemos la fobia social. Aquí esto es bastante específico porque estábamos hablando de miedo o ansiedad intensos que aparecen prácticamente siempre en relación a una situación social en la que una persona se expone al posible escrutinio por parte de otros, que le invitaron a una fiesta. Es que con solamente pensar que tiene que ir a una fiesta ya le da toda una serie de síntomas de ansiedad, de nervios, de irritabilidad, este, y no lo logra. No logra estar en la actividad ni tampoco asistir, pondrá cualquier pretexto para no hacerlo, en fin. Luego están los trastornos de ansiedad por separación. Aquí se da un miedo o ansiedad intensos y persistentes relativos al hecho de tener que separarse de una persona con la que le une un vínculo estrecho y que se manifiesta en preocupación. Esto se da mucho con los niños. Los niños a veces presentan este trastorno de ansiedad por separación. Em, Siente muchísimo miedo de quedarse solo en la casa o desplazarse a otro lugar solo, ya sea escuela o trabajo. Hay presencia de pesadillas también. Está todo el tema de las fobias específicas, que aquí hay una gran cantidad de fobias, que es que aparece ese miedo o ansiedad intensos, persistente, prácticamente inmediata, ante un objeto o situación específico y por tanto evitan o soportan a costa de intenso miedo o ansiedad esa situación. Por ejemplo, las personas que tienen muchísimo miedo a las arañas. Entonces, ver una araña e inmediatamente su cuerpo empieza a desencadenar toda una sintomatología de intenso miedo, de ansiedad, de sudoración, de taquicardia y la persona, o sea, no lo logra controlar, a menos que aprenda toda una serie de técnicas para controlarlo, le genera toda una serie de síntomas negativos bastante importantes. Está el trastorno obsesivo compulsivo. Es un tipo de trastorno de ansiedad potencialmente invalidante porque se caracteriza por la presencia de obsesiones, pensamientos, imágenes, impulsos intrusivos, compulsiones, formas de conducta aparentemente desprovistos de sentido y extremadamente difíciles de controlar. Y es que para la persona, o sea, por más que sepa que esa situación no es como piensa, el impulso que siente para actuar, por ejemplo, para verificar 10 veces si cerró bien la puerta antes de irse. Entonces son situaciones que les generan mucha ansiedad y peor si de pronto no logran confirmar su obsesión. Luego tenemos el mutismo selectivo, que es la incapacidad persistente de hablar o responder a otros en una situación social específica en que se espera que debe hacerse a pesar de hacerlo sin problemas en otras situaciones. Y no es que la persona tenga problemas a nivel de su aparato fonológico, no, está perfectamente bien, solo que la persona en situaciones específicas no logra hablar. Esto le pasa muchas veces a niños después de que ha habido un duelo, una pérdida. A veces de pronto le da mutismo selectivo o cuando van a entrar a clases le da también mutismo selectivo. Entonces son diferentes tipos de trastornos de ansiedad que requieren un tratamiento.
¿Y cómo es ese tratamiento? Bueno, aquí la terapia cognitiva conductual pues es muy valiosa, brinda técnicas muy efectivas, tratamientos basados en evidencia, donde algunos de los aspectos, entre muchos otros, sería, por ejemplo, el entrenamiento en técnicas de solución de problemas, un poquito lo que comentamos antes, y organización del tiempo. El tema del tiempo viene a ser muy importante, más ahora que nos manejamos una cultura tan activista. Nos metemos en muchas cosas, no nos alcanza el tiempo y es un lío. Entonces hay que trabajar mucho en lo que es la organización del tiempo. Las técnicas cognitivas a nivel de reestructuración de pensamientos, esos pensamientos obsesivos que le decimos en el, dentro del contexto cognitivo conductual, pensamientos automáticos que se vienen así de pronto, hay que reestructurarlos, hay que cambiarles ese contenido para que dejen ser disparadores de preocupación, de ansiedad, de miedo. Eso significa que la persona aprenda a darle otra interpretación a los acontecimientos, a los hechos, a dejar de tener una mirada menos catastrófica, a poder tener un mayor control de los pensamientos automáticos. Luego está lo que es la sobreestimación de la probabilidad de ocurrencia de un hecho negativo. Es decir, a veces la persona piensa demasiado que tal situación va a ocurrir. Por ejemplo, que a mí efectivamente me van a despedir del trabajo. Y la verdad es que la probabilidad de que ese hecho ocurra eh, es de un 70-30, por decirles algo. Entonces, muchas veces se piensa obsesivamente sobre una situación que realmente tiene pocas probabilidades de que realmente suceda. Por eso, utilizar ejercicios estructurados, experimentos conductuales, viene a ser muy útil. Ejemplo, una persona que tiene el pensamiento obsesivo y que le genera mucha ansiedad de que cuando se sube a un bus todo el mundo lo vuelve a ver. Un ejercicio estructurado sería, bueno, usted va a subirse al bus y va a sentarse en una posición tal que usted le permita observar si realmente lo están observando. Entonces ese ejercicio la persona lo hace y se da cuenta que en realidad nadie lo está observando. Cada quien está en lo suyo y más ahora que cada quien está metido en sus celulares, cosa no muy buena por cierto. Entonces, pero ve, ese tipo de ejercicios obviamente medidos, controlados, ¿verdad? Bien conversados dentro del contexto terapéutico le ayudan a la persona a darse cuenta de la realidad y decir, sí, mira, puedo estar tranquilo, tranquila, la verdad es que nadie me está mirando. Y ya, claro, no está ni ya, ¿verdad? Se va descubriendo, o sea, se confronta el pensamiento de la realidad para irlo cambiando y bajando síntomas, cambiando la emocionalidad y por tanto también cambiando el comportamiento. Luego está el cuestionamiento de hipótesis mediante el diálogo socrático o contrastes con evidencia y es a través de preguntas, preguntas clave, que la persona le hacen cuestionarse su propia forma de pensar y darse cuenta de la realidad. ¿Para qué? Para que su pensamiento, sus emociones, sus comportamientos sean más funcionales, más adaptativos. Y todo esto es lo que se trabaja dentro de un proceso terapéutico individual o también grupal. Pues cabe señalar, ¿verdad?, que también los niños sufren ansiedad y les afecta de muchas maneras en su estado de ánimo, en su rendimiento académico, en su comportamiento en la familia, en el centro educativo. Les hace vulnerables a desarrollar un futuro, en algún futuro, un trastorno. Por eso es importante atender a los pequeños y sobre todo saber que es posible un tratamiento exitoso. Entonces, retomando un poco todo esto, especialmente en lo que es el tema de los trastornos, pero también para una persona que le cueste manejar el estrés o que vea que no tiene ningún trastorno, pero que, caray, sí, yo tiendo a preocuparme demasiado y la verdad es que si manejara un poquito mejor eso, pues tendría una mejor calidad de vida y una vida realmente más saludable. Los beneficios de la psicoterapia individual es que se aprende a manejar los pensamientos obsesivos, las preocupaciones, practicar técnicas de relajación, aprender cómo hacerlas, identificar para cambiar patrones familiares. Esta parte de pronto es un poco más profunda, de revisar las situaciones que yo viví en familia para ver qué sí me sirve, qué no me sirve, qué debo cambiar, poder hacer cambios conductuales más funcionales y también a nivel emocional, entre otras cosas.
En cuanto a lo que son los beneficios de la psicoterapia grupal, wow, la psicoterapia grupal es sumamente poderosa, porque la interacción del grupo en un contexto de confianza y cohesión, cosa que se trabaja mucho en las primeras sesiones, pues brinda un apoyo único para desarrollar nuevas habilidades y potencia el aprendizaje y se convierte en un espacio excelente para la mutua comprensión. En una psicoterapia grupal, las personas pueden, con el apoyo de los otros participantes, desarrollar nuevas habilidades, replantearse nuevos ejercicios. Esos ensayos conductuales o esos experimentos conductuales se pueden hacer dentro de un contexto de psicoterapia grupal con excelentes resultados. Obviamente nada es mágico, pero sí, ciertamente a nivel de evidencia se ha encontrado que la psicoterapia grupal es sumamente importante para lograr resultados efectivos. Como pueden ver, pues es posible disfrutar de salud mental y de calidad de vida, aunque se tuvieran tener alguno de los tipos de trastornos que les he mencionado o varios de ellos a la vez, porque eso es posible. Aún así se puede disfrutar de una calidad de vida. Se empieza con pequeños grandes cambios en la mente, en las emociones, en el comportamiento y eso obviamente repercute todo en la vida. Y bueno, pues si te ha sido útil este video, si te ha ayudado, pues te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir este valioso material. Ha estado con usted la licenciada Shirley Castillo. Muchas gracias.